Bueno, vamos a seguir con este segundo bloque, sí. La idea es que ya tenemos oferentes, ya tenemos demandantes, sabemos lo que es la oferta, sabemos lo que es la demanda, obtenemos de ese modelo el tipo de cambio como precio de equilibrio y ahora lo que vamos a hacer es entrar un poco más dentro de las particularidades de este modelo o de este mercado, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de oferta y de demanda normalmente hablamos de, por ejemplo, en el mercado de bienes, de los consumidores y de los productores, pero no tenemos como una mayor complicación, hay un único equilibrio, no tiene nada raro, ¿sí? Tengo la teoría del productor, la teoría del consumidor y el equilibrio es uno solo, van cambiando, pero no tengo nada raro. ¿Cuál es el tema con el mercado de cambios? En el mercado de cambios lo que voy a tener es dos tipos de regímenes y dos tipos de modelos y esto va a tener que ver con la posibilidad de que el tipo de cambio varíe o no varíe, ¿sí? Entonces la idea es que según si el tipo de cambio puede variar o no puede variar, va a ser la respuesta no solamente en ese mercado, sino cómo afecta la respuesta en términos macro a otros mercados, ¿sí? ¿Qué problema voy a tener? Que cuando el tipo de cambio pueda variar, solamente va a modificar el tipo de cambio y eso me va a modificar algunos precios de la economía. Cuando tenga un régimen de tipo de cambio fijo, el tipo de cambio no va a poder variar y entonces van a operar modificaciones en otros modelos, ¿sí? Vamos a explicar un poco más esto, cómo es la idea. Voy a tener dos regímenes de tipo de cambio. En este bloque vamos a tocar tipo de cambio fijo, ¿sí? El tipo de cambio fijo lo que quiere decir es que por alguna circunstancia, puede ser por alguna ley, por alguna restricción, ante posibles variaciones del tipo de cambio o ante excesos de oferta o excesos de demanda, el Banco Central está obligado a responder con el movimiento contrario. Entonces, si tengo excesos de oferta, el Banco Central va a tener que responder con aumentos en la demanda. Si tengo exceso de demanda, el Banco Central está obligado a responder con aumentos de la oferta de dólares, ¿sí? Para de esa manera tener la posibilidad de que el tipo de cambio quede fijo, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Lo que nosotros normalmente hacemos es operar en un tipo de cambio bilateral. ¿Qué es un tipo de cambio bilateral? La relación entre dos monedas. Lo que nosotros normalmente hacemos es comparar pesos con dólares, ¿sí? Pero muchas veces es importante comparar la moneda local con la moneda de nuestro socio comercial. En el caso de la Argentina, el mayor socio comercial es Brasil, entonces, por ejemplo, el tipo de cambio bilateral entre pesos y reales es aproximadamente 6 pesos con 50, ¿sí? Lo que normalmente opera dentro del tipo de cambio fijo es algún tipo de restricción con respecto al precio del dólar, ¿sí? En Argentina, por ejemplo, tuvimos la convertibilidad, que era una ley a partir de la cual el Banco Central estaba obligado a mantener el tipo de cambio. Otra posibilidad es, por ejemplo, lo que pasa en Costa Rica, que tienen una dolarización. ¿Qué es eso? Pueden tener o no moneda local, pero todas las variables macroeconómicas y toda la economía y el contrato social del que hablamos en aquella tutoría de dinero está basada en el dólar y no en la moneda local, ¿sí? Y entonces fíjense que el Banco Central, como dice acá, está obligado a intervenir, ¿sí? Lo que va a tener que hacer es, si hay un exceso de demanda, necesita aumentar la cantidad de dólares, ¿sí? Al aumentar la cantidad de dólares, lo que va a hacer es ofertar mayor cantidad de dólares y de esa manera el problema que tengo es que cuando el Banco Central vende los dólares, los cobra con pesos, ¿sí? Entonces voy a tener algún tipo de desequilibrio en el mercado de dinero. ¿Qué pasa cuando es el caso contrario? Lo que voy a tener es un aumento en la demanda de dólares, el Banco Central va a tener que comprar esos dólares y va a tener que meter pesos en la economía, ¿sí? Sí, estoy bien. Estaba viendo a ver si me equivoqué. La idea es cuando la gente aumenta la demanda, el Banco Central tiene que vender dólares, esos dólares los va a vender y los va a cobrar con pesos, sacando pesos de la economía y alterando la tasa de interés en el mercado de dinero. Cuando la gente tiene un exceso de oferta de dólares, el Banco Central tiene que responder con demanda, ¿sí? Lo que tiene que hacer es comprar todo ese exceso de oferta de dólares y lo va a pagar con pesos. Y entonces va a estar generando un efecto parecido al de una política monetaria expansiva, ¿sí? Y no es la idea. El Banco Central no quiere alterar los equilibrios del mercado de dinero. Lo que quiere hacer es mantener el tipo de cambio fijo. Entonces va a tener que incurrir en otra política para compensar este movimiento, ¿sí? ¿Por qué muchas veces es importante tener un tipo de cambio fijo? ¿Sí? Lo que trato de hacer es ver las relaciones de tipo de cambio y lo que hago es comparar competitividad versus productividad. ¿Qué es productividad?
la utilización de los factores productivos. Entonces un país es productivo o una función de producción es productiva cuando utiliza la menor cantidad de factores productivos posibles. Eso la hace barata a cualquier tipo de cambio, ¿sí? El problema que tengo es que cuando tengo un tipo de cambio fijo necesito tener una economía productiva que pueda competir a precios internacionales a cualquier tipo de cambio. Ahora, el otro problema que tengo es que muchas veces no tengo productividad, estoy produciendo de manera ineficiente, entonces lo que hago es de alguna manera fijar algún tipo de cambio que me determine que la relación de precios locales con la relación de precios internacionales sea beneficiosa. Eso es competitividad, ¿sí? La competitividad son los precios locales dividido el tipo de cambio, en nuestro caso nos va a dar precios en dólares, ¿sí? Esos precios de producción local medidos en dólares tienen que tener algún tipo de relación con los precios internacionales. Cuando yo tengo un tipo de cambio alto, los precios locales me van a quedar medidos en una pequeña cantidad de dólares y entonces voy a poder competir con el resto de las economías. Si tengo tipo de cambio que es muy bajo, piensen que el tipo de cambio en Argentina, si fuera 5 pesos y tengo un bien que me cuesta producirlo a nivel local 10 pesos, van a ser 2 dólares, ¿sí? Ahora, si el tipo de cambio es 10, en vez de 5, me va a costar un solo dólar. Entonces, fíjense la relación que hay entre la producción local medida en dólares versus la producción extranjera, ¿sí? La idea es que vía el tipo de cambio y vía la competitividad pueda vender mis bienes locales y pueda dejar de comprar bienes que son innecesarios, ¿sí? De esa manera lo que voy a hacer es aumentar la oferta de dólares vía exportaciones y bajar la demanda de dólares vía bajar las importaciones. Seguimos en el próximo bloque con tipo de cambio flexible y ya con eso vamos a estar cerrando.